Hola, Rodolfo Castro para Clubes y Gimnasios. Estamos analizando el tema de la retención del cliente y toca en este momento trabajar sobre la retención del cliente desde el monitor, ya sea monitor de sala o de clases colectivas, que son dos casos bastante diferentes, pero vamos a trabajarlos juntos por una cuestión de tiempo. Tradicionalmente el monitor es el responsable de la retención del cliente, de manera que una clase espectacular garantizaría que las personas continúen indefinidamente en el centro de fitness. Eh, Nosotros planteamos que todo es una función de un equipo y que es un poco abusiva la responsabilidad que se adjudica a los monitores cuando gran parte de la retención se debe a las mismas habilidades que tenga el cliente para mantenerse dentro de las sendas del ejercicio, cuando de repente son la estructuración del servicio, el tipo de servicio y la cantidad de meses que la persona compra, las que muchas veces determina también cuáles son el horizonte temporal de la persona, y eso no depende solamente del monitor. Tampoco depende solamente del monitor cómo va derivada esa persona. Capaz que la persona no tiene experiencia y es una clase compleja, en donde el monitor simplemente lo que hace es responder a la manera en que está estructurada esa clase. Entonces la gente va, bueno, sí, quizás sea responsable de no seguir el protocolo de bienvenida a una persona nueva, no le presta atención a preguntar quién es nuevo, quién es la primera vez que va a esa actividad y responder a los protocolos de bienvenida. Aunque muchas veces esa persona va a una clase nueva muy compleja y ya no debería ir, por lo tanto, ya hay un problema anterior que corresponde a otros cargos del centro de fitness. Como verán, es un tema complejo que involucra a varias personas, cada una con sus diferentes responsabilidades. Y en la medida que se articulan bien, debido a a un buen trabajo de la gerencia, el 80% de las responsabilidades, las cosas irán más o menos bien. En el caso de los monitores, ¿cómo retiene? Tiene que ser una clase realmente que ofrezca sensaciones positivas, una experiencia más que una clase, que tenga que ver con las características, los deseos de la persona. Pero lo que sucede en general es que no hay una referencia directa de ese cliente, de ese alumno o de ese entrenando, como queramos llamarle, y la manera en que le llamamos ya habla de cómo nosotros pensamos el centro. No hay una referencia directa a ese monitor. Las personas se apuntan y van a ese monitor por razones de tiempo, porque justo les cuadra la actividad y la hora. ¿Sí? Pero muchas veces no hay una relación directa, no hay una referencia directa a ese monitor, bilateral, ni de la persona al monitor, ni del monitor a la persona. Por lo tanto, no hay una adjudicación de responsabilidad dentro de esa derivación ya secundaria del cliente. Por lo tanto, ese monitor muchas veces tampoco tiene la responsabilidad del seguimiento de ese cliente. Y menos aún tiene la responsabilidad de ir ajustando los objetivos a medida que pasa el tiempo. Vamos a suponer una persona que tiene la constancia de ir a un centro y está bien derivado, de manera que si lo primero que tenía que bajar era su índice de masa corporal, lo hace, pero necesita después toda aquella piel que estaba flácida, necesita modificar su composición corporal, aumentando su masa muscular. ¿Qué es lo que tiene que hacer a partir de ese cambio? En general las personas pagaron, iban pagando mes a mes o por banco mejor, pero el monitor no acompaña ese proceso, esa modificación y seguirá dando clases de spinning, si daba de spinning, seguirá en sala, si estaba en sala. Habrá hecho una primera tabla de rutinas y quedará dentro de un lugarcito en una ficha que empezará a acumular polvo y esa persona habrá cambiado de objetivos, de expectativas, de motivaciones, pero no hay una responsabilidad directa con ese monitor, con esa persona, no hay una personalización del servicio. Todo eso son procesos que están determinados por la gerencia y que hacen que
la persona se retenga más o menos de acuerdo a una estrategia de retención que tiene en el monitor uno de los principales actores. ¿Por qué? Porque es el que evalúa primeramente. La primera función de retención es evaluar para saber concretamente frente a quién estoy desde el punto de vista físico, desde el punto de vista motivacional y social. Esa debe ser la triple evaluación inicial del monitor para luego prescribir, esta vez sí, prescripción básica de ejercicios que no debería tener un horizonte más de los 3 meses. En lo concreto, y luego una de 6 y otra de 1 año, de manera que el monitor cuando hace una prescripción tiene una visión de un macrociclo de entrenamiento de 1 año, y ahí empezamos a retener, ¿sí? Teniendo en cuenta cuál es la expectativa de ese cliente en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Si nosotros trabajamos en base a un macrociclo anual de entrenamiento, estamos reteniendo al cliente porque le damos una perspectiva de a dónde va a ir, a partir de lo cual establecemos estrategias cada vez a más corto plazo. En el corto plazo estamos trabajando mesociclos y microciclos de entrenamiento, y esa es una de las funciones de los monitores, hacer un trabajo técnico, pero también en articulación con los planes de la gerencia. Esa división, ese clivaje, ese corte transversal que ocurre en los centros de fitness se anula y empezamos a trabajar todos en base a un mismo criterio, que es el compromiso en el largo plazo y permanente con el cliente, ajustando objetivos, haciendo derivaciones inmediatas, lo que nosotros podríamos llamar ventas cruzadas. ¿Qué es eso? El cliente, a medida que pasa el tiempo, va adquiriendo nuevas prioridades, a partir de las cuales se hace una nueva derivación hacia otra clase, hacia otro profesional o hacia el mismo profesional, pero que cambia de objetivo. Vale decir, empezó modificando, trabajando para pérdida de peso. Adquirió esa pérdida de peso y empezó a tonificar y a muscular. Musculó y empezó a definir. Y eso son todos procesos que se van dando a lo largo del año y que tienen como base mínima un macrociclo de entrenamiento anual. Con esa terminología habla el monitor, pero no tiene gran diferencia con la terminología que puede usar la recepción, que habla sobre un plan anual de venta y sobre un objetivo global de la empresa, que se trata de ofrecer un servicio durante todo el tiempo posible, retener al cliente, ajustando día a día la relación con ese cliente. Desde ya muchas gracias. Esto podría seguir hablando sobre la evaluación, cómo se hace una buena evaluación, qué es una evaluación motivacional, qué es una evaluación física correcta, cuál es el macrociclo anual de entrenamiento para una persona sedentaria, porque no olvidemos que el entrenamiento está pensado para el deporte. Es en base a una concepción del entrenamiento deportivo. Pero ¿qué pasa con una persona sedentaria? ¿Cuándo se juega el campeonato de una persona sedentaria? ¿Qué pasa con las vacaciones? ¿Cómo incide las vacaciones cuando la persona suele interrumpir su actividad física en el centro? ¿Cómo se hace el seguimiento? No se pierdan estos temas dentro de nuestra página web clubesigimnasios.com. Muchísimas gracias por vuestra atención y los esperamos deseándoles el mayor de los éxitos. Hasta pronto.